Buenas tardes, oficialmente bienvenidos a una nueva clase de análisis de datos. Les había estado comentando anteriormente que empezar a grabar, por las dudas, ¿no? Que para que quede grabado que el día jueves no va a haber clases, ¿no? Por lo cual, a más tardar el día miércoles, es decir, mañana les estaría subiendo un video con los últimos conceptos de SQL que estaríamos viendo directamente. No va a ser nada complejo, sino que bueno, van a ser conceptos los cuales ustedes después mediante la práctica pueden ir adoptando, ¿no? Igualmente el día lunes, el día martes en su caso, ¿no? Cuando vendría a ser la nueva clase de la siguiente semana, cualquier duda que haya surgido, lo vemos ese día. Y ese día estaríamos arrancando con lo que vendría a ser planillas de cálculo. Vamos a usar Google Sheet, no necesitan instalar nada, ¿no? Está en línea. Bueno, básicamente eso vendría a ser. No sé si hasta el momento había alguna duda, algún tema para ver. Si no, bueno, vamos a arrancar, vamos a prácticamente algunas cosas que ya hemos visto, sino que ahora vamos a darle un poco más de clasificación a ciertas sentencias que hemos ido viendo. Vamos a ver también nuevas sentencias de SQL. Y tal como ustedes pudieron ver en el apunte, ¿no? En el apunte había prácticamente las sentencias de SQL se definían en dos grandes grupos. Un grupo que era DDL, que es Data Definition Language, que básicamente la traducción bueno, vendría a ser lenguaje de definición de datos. Y estas sentencias lo que trabajan es sobre la base de datos, es decir, sobre la creación o eliminación de esta, y asimismo sobre la creación y eliminación de las entidades, es decir, de las tablas que la base de datos posee. Entonces, la primera sentencia que hemos visto, que esta la hemos venido usando tranquilamente, es la de create, ¿no? Create nos permite crear una base de datos, lo pueden encontrar también como esquema, y también nos permite crear tablas, ¿no? En este caso la sintaxis es create, ya sea tabla o base de datos, el nombre que le queremos asignar, y básicamente si es una tabla vendría después, ¿no? Ahora les voy a pasar el código que vamos a utilizar. Los tipos de columna o los nombres de las columnas o los campos que vamos a definir y el tipo de dato que ésta va a albergar, ¿no? Otra de estas sentencias que entran dentro de la definición, ¿no? O lenguaje como definición de datos, bueno, la que habíamos visto también, la de create table directamente, ¿no? Vamos a ver también un ejemplo. Asimismo, también entra la sentencia de drop table, que esto lo que hace es eliminar, ¿no? Podemos utilizar drop table o drop database y el nombre de la tabla o de la base de datos que queremos eliminar. Esta acción es irreversible, ¿no? Una vez eliminada no podemos recuperar, no hay un control Z, por decirlo de alguna forma, para volver para atrás, ¿no? Como aclaración también de que no es posible borrar una tabla que esté relacionada con una foreign key con otra tabla, ¿no? Primeramente tenemos que eliminar esa relación, eliminar la clave foránea de esa tabla para luego proceder a eliminarla. Modificar el hecho de modificar tabla se hace a través de alter table, la tabla que queremos modificar, y en este caso, por ejemplo, estamos añadiendo una columna, ¿no? Añadimos con la sentencia add y el nombre de la columna y siempre el tipo de dato que ésta va a albergar, ¿no? Asimismo también para eliminar una columna. Bueno, vamos manos a la obra. Venimos al Visual Studio Code. Vamos a nuevamente, no sé, problemas con esto creo que no hubo, ¿no? Creo que la instalación ya la habían llevado a cabo sin ningún problema.
después con algún código que se les colgó a la página, algo que no les corrió, algo para no comentar, o para comentar, quiero decir. Bueno, asumo que no ha habido ningún problema. Acá tenemos nuevamente, ¿no? El SAMP, que en este caso lo que vamos a hacer es levantar los servicios, ¿no? Si ustedes ven únicamente con levantar MySQL es suficiente para poder hacer todo lo que es la manipulación de base de datos, ¿no? El otro servicio, el de Apache, lo único que nos brinda es, o simula, ¿no? O emula levantar un servidor web desde el cual podemos, por ejemplo, hacer gestión de base de datos utilizando MyPHPAdmin. Pero si nosotros directamente iniciamos MySQL, recuerden que este puerto, el 3306, tiene que coincidir cuando nosotros hagamos la nueva conexión, ¿no? Ahora vamos con eso. Entonces hasta acá estamos todos, ¿no? Arrancamos primero, levantamos el servicio de MySQL en SAMP, venimos a Visual Studio Code y en la pestaña de MySQL a la izquierda apretamos el botón de Add Connection. Cliqueamos. Habíamos dicho que como host, debido a que nuestras bases de datos se están albergando en nuestro ordenador, es localhost, ¿no? Hace referencia a nuestro ordenador. Acá podríamos también poner la IP de la dirección IP, que vendría a ser la dirección IP de loopback, o la dirección IP de un servidor remoto, donde por ejemplo se estuviese ejecutando el servicio de base de datos, ¿no? Si ustedes ven, con ambas tendría que andar. User, habíamos definido que era root. Password no había seteada. El puerto, ¿no? Acá es donde le estaba comentando, el puerto 3306 tiene que coincidir con este puerto acá, a partir del cual está levantando MySQL, ¿no? Puede ser que ustedes tengan otro puerto. Damos Enter. Y finalmente lo que es certificación de cifrado por SSL no nos interesa, que damos Enter, ¿no? Y acá se nos establece la conexión y nos muestra todas las bases de datos que, en este caso hay unas que vienen por defecto cuando instalamos SAMP, ¿no? Y MySQL en consecuencia. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Quieren que vuelva para atrás? Bueno, si no cualquier cosa deténganme, porque si no avanzo y capaz hay alguien que se viene quedando, abra micrófono, escriba por el chat. No hay ningún problema en cuanto a eso. Bueno, entonces ahora vamos a proceder a hacer una nueva consulta. Podemos venir acá, ¿no? Directamente clic derecho sobre localhost, new query, o si no podemos directamente en file, new file, ¿no? Es indistinto. Y en este caso vamos a trabajar con una base de datos que le vamos a llamar audioteca, ¿no? Me pide dónde lo guardo. Yo lo tengo seteado en ese directorio, en mi carpeta de documentos. Y automáticamente, ¿no? Reconoce que la sentencia es la extensión, quiero decir, es SQL, es decir, que vamos a ejecutar código SQL a partir de ese archivo. Entonces, ahora lo que voy a hacer, les voy a pasar el código, este después lo voy a colgar también en la página web, mejor dicho, en la planilla, ¿no? De la cursada que ustedes tienen. Y vamos a crear una base de datos. Yo lo voy pasando por acá. Por quien vaya siguiéndolo con Visual Studio, ¿no? Entonces, básicamente no lo digito porque realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Porque lo hemos venido usando. Vamos a crear dos tablas. La primera de ellas, una tabla artistas. Y la segunda, una tabla que va a contener los temas
o las canciones de un determinado artista, ¿no? Bueno, hasta acá todo esto lo hemos visto, ¿no? La primera sentencia únicamente nos crea la base de datos. En la segunda sentencia, en use audioteca, lo que le decimos es usar esa base de datos y luego insertas estas dos tablas, una tabla artista y una tabla temas. La tabla artista tiene dos columnas, ¿no? Una columna de ID y una columna de nombre. Y la tabla de temas va a tener tres columnas, una ID, un nombre tema y una idea artista. Podemos ir infiriendo de que esta idea artista nos va a servir para poder relacionar estas dos tablas de acá, ¿no? Para poder relacionar artistas con un tema en específico. Bueno, hasta acá, si ustedes ven, no le hemos indicado que va a haber una foreign key o una clave foránea, ni tampoco una clave primaria, ¿no? Eso lo vamos a realizar ahora a través de las sentencias de alter table. Eso como para ir viendo cómo podemos manipular las tablas, aunque no hayamos ingresado registros, ¿no? Volvemos a esto de acá, ¿no? Que lo que nosotros hacemos es con las sentencias que están bajo la categoría de DDL, únicamente modificar la estructura de la base de datos y de las tablas que ésta contiene, ¿no? Entonces, nuevamente, estamos acá utilizando en primer lugar create, ¿no? Acá tendría que ser create. Bueno, acá esto, la verdad que estaba comentado. Ahí va. Y como para ir indicando lo que vamos haciendo, ¿no? Con cada sentencia. Ahí va. Estamos creando tabla artista y clave temas, ¿no? Entonces estamos usando la primera de las sentencias que entrarían en la categoría de Data o Data Definition Language. Al igual que Create Database, ¿no? Si ustedes ven nuevamente, estamos modificando nada más la estructura de las entidades que va a albergar esta base de datos. Todavía no hemos insertado registros y no estamos operando con registros, ¿no? Únicamente estamos definiendo, bueno, es una base de datos que va a contener dos tablas, donde cada tabla va a tener tales columnas y van a albergar estos tipos de datos. Bien. Bueno, ejecutemos esto acá, ¿no? No presentó ningún problema. Venimos acá al localhost, a la parte izquierda. Hacemos una actualización. Vemos que la base de datos se creó. Y tenemos, ¿no? Artistas, la tabla temas, artistas con dos columnas y temas con tres. Hasta acá me han podido seguir. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguien que se haya quedado intentándolo hacer? Bien. Bueno, me alegro. Están bastante silenciosos, ¿eh? Pero bueno, ahí por el chat están escribiendo también. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, podemos comentar esto acá, ¿no? Yo lo voy comentando, lo podría borrar tranquilamente, pero lo voy comentando porque después se los voy a subir, ¿no? Entonces, estas sentencias de acá, la de las dos de create las tablas y la de create database, esas tres sentencias no las voy a ocupar más porque ya están creadas, ¿no? Tanto la base de datos como las dos tablas que le pertenecen. Bueno, entonces, por ejemplo, ahí con el comando show tables, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, las tablas que contiene una base de datos, ¿no? En este caso, show table from audioteca, ¿no? Vamos a ver qué nos arroja esta sentencia. Bueno, nos arroja nada más las tablas que están en nuestra base de audiotecas, ¿no? Bueno, esta vendría a ser un comando por si queremos directamente ver, por ejemplo, una base de datos, cuántas tablas tiene, ¿no?
Bueno, después, si ustedes quisieran agregar, por ejemplo, una primary key, esto se hace a través del comando alter table, esa vendría a ser la sentencia, la tabla que necesitamos modificar, ¿no? Y luego add primary. Bien. Y tenemos que indicarle qué columna va a ser, ¿no? Por ejemplo, acá estamos modificando artistas, ¿no? Artistas tenía únicamente dos columnas. Vamos a elegir como clave principal, ¿no? Como clave primaria, la ID, ¿no? Va a haber una ID que va a identificar de forma única a cada artista que vamos a ingresar en dicha tabla, ¿no? Punto y coma. Aquí podemos poner agregar primary key a artistas y temas. Entonces, de forma similar, la otra sentencia para añadir, en este caso a temas, ¿no? Alter table, el nombre de la tabla, lo que queremos realizar. Y nuevamente, ¿no? Si ustedes vamos a la tabla de temas, también poseemos un campo que es ID o ID, el cual indicamos de que funcione como clave primaria, ¿no? Entonces, ahora cuando habíamos creado las tablas, habíamos dicho que este campo acá o esta columna, ID artista, iba a cumplir la función de clave foránea, ¿no? Es decir, por cada tema que yo ingrese, tengo que ingresarle a qué artista pertenece, ¿no? Entonces eso lo voy a lograr si esta columna ID artista me sirve como clave foránea que me haga referencia a la tabla de artistas y a la ID, a la columna ID de esta tabla. Entonces, ¿cómo podemos añadir dicha foreign key, ¿no? De forma similar a la primary key, el comando vendría a ser alter table, temas, add, lo que en este caso vendría a ser foreign key. Vamos a temas, ¿no? Y le decimos acá qué columna quiero que me sirva como clave foránea. Vendría a ser idea artista, ¿no? La copio y la pego como para asegurarme que no la pifé al tipearlo. Y le tengo que indicar a qué me va a referenciar, ¿no? En este caso me va a referenciar a la tabla artistas y a su columna ID. Entonces hasta acá nada nuevo, ¿no? Salvo que estamos definiendo estas claves posteriormente a haber creado las tablas, ¿no? Esa es la única diferencia. ¿Se acuerdan que anteriormente lo hacíamos acá, ¿no? Dentro del statement de create. Ahora es nada más para mostrar una de las tantas funciones que tiene la sentencia alter table, ¿no? Bien. Bueno, ejecutemos esto para ver qué sucede. Creo que no tendría por qué haber ningún problema. Venimos acá a localhost, refrescamos de nuevo y podemos ver que se agregó, ¿no? Se agregaron las primary key. ¿Y qué pasaría con la foreign key? ¿Se agregó o no se agregó? Bueno, para eso hay un comando si nosotros queremos ver qué columnas están funcionando como key, ya sea primaria, ¿no? O no. Y el comando es describe y el nombre de la tabla que nos interesa, ¿no? Queremos corroborar que en temas se haya agregado la columna ID de artista como clave foránea. Bueno,
al ejecutar solamente esta sentencia nos muestra la información únicamente de la tabla temas, ¿no? Porque es lo que le hemos especificado acá. Nos muestra los campos, el tipo de datos que estas albergan o van a albergar, ¿no? Si puede o no aceptar objetos del tipo null. Y acá, si ustedes ven, hay una columna que me dice key, ¿no? Primero me dice ID es primary e ID artista es multiple. Eso me indica que hay tres claves de key, ¿no? Está la primary, la unique y la múltiple. Si, ¿no? En este caso no me dice que es primary ni única, entonces la opción que sea múltiple indica que es foránea. Nada más eso. ID artista está funcionando acá como clave foránea, ¿no? ID como clave primaria. Entonces vemos que estas sentencias de acá están funcionando, ¿no? Nos realizaron lo que nosotros estábamos buscando. Perfecto. Sí, dale, no hay problema, Lucas. No pasa nada. ¿Hasta acá alguna duda? No, no, todo claro hasta ahora. Bueno, perfecto. Entonces, esto vendría a ser un poco lo que, ¿no? ¿Se acuerdan de esta parte de Data Definition Language? Que vendrían a ser estas sentencias, ¿no? La que entran bajo esa categoría. Nuevamente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si queremos eliminar una tabla, si quieren lo podemos hacer al final, como para seguir un poco trabajando sobre, bueno, es indistinto, ¿no? Podemos directamente, por ejemplo, probar, o seguimos, si quieren seguimos con esto acá. Ahora vamos a ver algo que es, mejor dicho, que entra en otra de las clasificaciones, ¿no? Que es Data Management Language, ¿no? Que vendría a ser directamente sentencias las cuales me permiten la modificación de registros. Por ejemplo, la primera de ellas es nuestra conocida insert into, ¿no? Que directamente ahora nosotros trabajamos con registros, los cuales van a formar parte de una tabla. Entonces, todas estas sentencias que vamos a ver van a servir para modificar filas prácticamente, ¿no? Una fila podríamos definirla como un sinónimo de un registro, ¿no? Cuando hablamos de registro estamos hablando de las filas o de cada una de las instancias de la tabla, ¿no? Bueno, este de acá, la verdad que no, ahora lo vamos a insertar también, vamos a copiar código. Tenemos también, por ejemplo, qué pasaría si la pifiamos al ingresar algún dato, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos modificar esto? Bueno, tenemos también la sentencia update, nuevamente el nombre de la tabla, lo que queremos cambiar y acá necesitamos directamente una condición que nos identifique el registro que queremos cambiar, ¿no? Podría ser, por ejemplo, con el ID de ese registro. Para borrar registro, en caso estaríamos borrando una fila de la tabla, es el comando delete, ¿no? Delete from, nombre de la tabla, nuevamente este where, lo que nos sirve es para identificar el registro que vamos a eliminar. Entonces, tenemos, ¿no? Repasando un poco, tenemos update, delete from y el clásico select, ¿no? Que ese también lo vendríamos utilizando. Entonces, nuevamente, si ustedes notan la diferencia, ahora estamos trabajando directamente con registros de la tabla, ¿no? Ya sea modificándolos, insertándolos, borrándolos o actualizándolos. Entonces, ahora les paso el código para insertar. Vamos a insertar un par de artistas y temas. Se los copio también por chat. Nuevamente, les repito, ¿no? Todos estos
documentos que están siendo creados los voy a subir posteriormente, después que termine la clase. Entonces, yo voy a hacer lo mismo, voy a copiar y pegar. Y si quieren acá podemos poner DML, ¿no? Entonces acá vamos a ingresar nada más que... Son tres formas distintas, ¿no? En este caso, insert into artistas, los valores. En este caso, ingresamos primero, ¿no? El ID, el nombre del artista. Y luego esta forma es como para mostrar que podemos también asignar a las columnas a las cuales vamos a ingresar esos valores, ¿no? Si ustedes ven acá el orden es inverso. Por ejemplo, insertamos primero nombre, y de segundo ID, y este orden tiene que corresponderse con los valores a insertar, ¿no? Michael Jackson va a mapear a nombre y el 65 va a mapear al ID, ¿no? O al ID. Acá hay una coma de más, ojo, ¿eh? Que después iba a tirar error por eso. Acá está una coma. Bien. Y acá de nuevo, ¿no? Es la misma forma que la primera, donde insertamos múltiples registros, ¿no? Cada uno separados, primero, ¿no? Entre paréntesis y separados por una coma. Son diferentes formas en las que podemos utilizar insert into, ¿no? Podríamos todo esto de acá, todos estos registros, juntarlos acá abajo y lo definimos en una sola línea de código, ¿no? Únicamente para mostrar. Entonces estamos ingresando seis artistas, si no me equivoco, ¿no? Hacemos, vamos a ver quién quiere ingresar. Damos correr y fijémonos qué nos introdujo, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? El comando clásico que venimos utilizando. Podemos seleccionar todas las columnas from artistas, ¿no? Porque es la tabla que acabamos de modificar al ingresar datos. Y vemos que nos ingresó. Entonces vemos, bueno, los datos ingresados, donde tenemos un nombre y un ID correspondiente, ¿no? Hasta acá creo que no tendría que haber problema, es lo que hemos venido viendo, ¿no? Entonces fíjense nuevamente, supónganse ustedes que la pifiamos acá en Billy, ¿no? Digamos, no, Billy, la última I no era una I latina, sino una Y. Entonces, ¿cómo podemos modificar ese registro, no? Bueno, habíamos visto que el comando para actualizar ese registro era update, ¿no? La tabla que queremos modificar, artistas, el valor que vamos a modificar, eso se lo indicamos a través de set, y vamos a modificar, ¿no? El nombre por, no sé, Billy Idol con esta última I, Y. Ahora tenemos que decir a qué registro pertenece, ¿no? Esta modificación que queremos hacer. Entonces, podemos hacerlo con la ID directamente, si ustedes recuerdan. El número de ID es el 88, ¿no? Para este registro. Si no, también podríamos hacerlo where nombre es igual a esto de acá. Las dos formas funcionan. Hagámoslo con la ID. Where ID es 88, ¿no? Ese era el ID que le correspondía a este, o que le sigue correspondiendo a este registro, ¿no? Porque el ID no lo estamos modificando. Entonces, esperaremos, ¿no? Que cuando nos muestran la información de dicha tabla, este registro, el 88, o el que tiene ID 88, está actualizado a este valor que nosotros le estamos pasando acá. Bueno, acá si ustedes ven, lo modificó, ¿no? Bueno, esto sería para directamente actualizar datos, ¿no? En este caso, un registro que, por ejemplo,
digamos, no, realmente acá no sé, la pifié en lo que escribí, entonces lo modificamos. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos usar update para ingresar, por ejemplo, una columna o insertar una nueva columna. Les paso un nuevo código que lo único que va a hacer es la inserción de temas en la tabla de temas, ¿no? Quieren esto, le damos un enter acá. Entonces en la tabla de temas me va a ingresar 5 temas, ¿no? Y podemos ver que estos se hayan ingresado después de haber ejecutado la sentencia. Entonces nuevamente RAM, MySQL query. Bien, y acá estamos con un temita, ¿no? Está dando un error. Bien. Vamos a ver si los nombres ingresados corresponden, ¿no? Estos nombres de acá. Como habíamos definido esa tabla. Tabla tema, nombre tema, estaría bien. Estamos agregando el ID. La tabla habíamos visto que está creada. Bien. Bueno, veamos qué podría estar pasando acá. Como habíamos definido la tabla temas y de artista integer. ¿Habrá algún artista que no corresponda? ¿Algún ID que, bueno, igual no tendría que haber ningún problema, ¿no? Qué mano de vuelta. Cannot add or update, ¿no? Bien, vos decís que el ID artista no corresponden con los ID creados en la tabla de artista, ¿no? Pero fíjate acá tenemos 55, ¿no? Acá ahí está 55. Está 46, que está asociada a Tina Turner. Y también, ¿no? El 93 está asociado a Prince, por ejemplo. Eso es lo que proponía Lucas, por ejemplo, que podría estar pasando. ¿A alguien más se le ocurre que podría estar pasando o algo para probar? El 45 no está, dice. Vamos a ver. Bien. El 45 no está. Podría ser ahí. Lo cambiamos por... ¿Cuánto lo cambiamos? Fate, no sé de quién es. Asignémoselo, no sé, al 18. ¿Quieren? El 93 sí estaba asignado, ¿no? Sí, es este acá. Creo que era el de Prince. Bien, perfecto. Entonces, ¿vieron cuál era el problema, no? Uno de los ID artistas asignado no correspondía a uno de los que habíamos definido anteriormente en la tabla de artistas, ¿no? Tal cual Lucas lo había mencionado, bueno, Oscar en este caso, ¿no? También Lucas lo había tirado anteriormente, pero bueno, Oscar se dio cuenta que aquí había un 45 que no correspondía, ¿no? No, acá había un 45 en lugar de 18. Sí, Inés. Profe, ¿no faltaría 88 también? Claro, pero el tema que el 88 no importa, ¿no? 88 está definido Sí. en la tabla artistas, Ah, pero vos acá lo podés hacer uso de él o no. ok. ¿Qué pasaría si vos, por ejemplo, vos podrías, ¿no? Dentro del ID artista, dentro de la tabla de temas, vos podrías ingresar únicamente 18,
65, 55, 46 u 88 o 93. Si ingresas algún número o alguna ID que no corresponde a lo que habías definido dentro de artistas, no te lo va a tomar. Era en este caso, ¿se acuerdan ustedes que acá está un 45, ¿no? Entonces, cuando yo inserto el valor, se pregunta, ¿no? Le pregunta, no sé, a la tabla artistas, ¿vos tenés el 45 como ID para algún artista? No, no lo tengo. Entonces ahí lanza el problema. Ah, clarísimo. A pesar que acá el 88 no lo hemos nombrado, ¿no? Si vos querés, por ejemplo, podemos estos valores, incluso alguno omitirlos y lo va a seguir insertando. El tema es cuando intenta hacer el match. Cuando dice, bueno, este número de acá ingresado sé que es la clave foránea que me está haciendo referencia a artistas. Va, busca si esa clave está definida como primary key dentro de artistas. Si no la encuentra es donde tira el error. Bien. Entonces hasta acá estamos con esta parte, ¿no? Bueno. Ahora vamos a añadir una nueva columna, ¿no? Eso como lo hacemos, ¿no? Siempre de nuevo. Con alter table, ¿no? Habíamos dicho que alter table nos permitía en este caso modificar ya sea un registro o una columna, ¿no? Directamente trabajando sobre la tabla. En este caso, alter table, la tabla que queremos modificar, add column y el nombre de la columna, ¿no? Podríamos ponerle dentro de tema género, por ejemplo, ¿no? Género y el tipo de dato que va a recibir, ¿no? Un varchar de 20 si quiere. Bien. Bueno, acá estaríamos esperando que nos ingrese directamente un valor, ¿no? En este caso, una nueva columna, quiero decir. Corremos el código y nos agregó esta nueva columna, la cual tiene en cada uno de ellos un objeto del tipo null, ¿no? Por defecto lo agrega de esa forma. Entonces después podríamos empezar a agregar, ¿no? Por ejemplo, de nuevo, con update. ¿Se que update era para modificar un registro? Por ejemplo, la canción esta, la primera, le podríamos asignar un género, ¿no? Si quieren, los podemos hacer. Recuerden que el ID es 1. Bueno, puedo comentar esto de acá nuevamente. Entonces, el comando vendría a ser update, la tabla que quiero actualizar, ¿no? El valor que voy a modificar, set género, igual a rock, pongámosle, ¿no? No sé si es rock esa canción, pero bueno, vamos a asumir que es rock, ¿no? Y le tengo que indicar a qué registro me lo va a modificar, ¿no? Eso era mediante la cláusula where y vamos por ID, donde ID es 1, ¿no? Entonces le estamos diciendo, en la columna género, para el primer registro o para el registro que le corresponde el ID de 1, agrega este género, el género rock. Y vemos que automáticamente acá lo agregó, ¿no? Al primer registro o al registro que no tiene por qué ser el primero, ¿no? Al registro que tiene el ID 1 le asignó en el campo género el valor de rock. Bien. Algo más. Podemos también esto, por ejemplo, queremos asignarle un nuevo género a los registros cuya ID sea mayor a 2, ¿no? Es decir, para el ID 3, el ID 4 y el ID 5, quiero asignarle un género, ¿no? Entonces, vendría a ser prácticamente esta nueva sentencia, únicamente que como condición acá iría, ¿no?
perdón, where ID sea mayor, pongamos mayor estricto para que arranque con el 3, mayor que 2, y pongámosle acá, por ejemplo, tango, ¿no? No sé si, no creo que la Isla Bonita sea un tango, pero vamos a asumir que va. Entonces vemos que a partir del 2, ¿no? Sin contarlo, sin incluirlo, es decir, a partir del 3, 4 y 5, agregó el valor de tango al campo género. Bueno, quiero ver qué más podríamos ver acá. No, básicamente era nada más esto, ver qué sentencias, básicamente es una clasificación, ¿no? Bueno, dentro de SQL tengo dos grandes grupos, el DDL, que habíamos dicho que nos sirve para modificar base de datos y las tablas que hay en él. Podemos encontrar la sentencia create, ¿no? Alter table, y vemos que todas estas sentencias trabajan directamente con o sea, con la base de datos o con las tablas, ¿no? Con las entidades. Después teníamos el segundo grupo, que era el DML, que lo que nos permite es modificar directamente los registros que puedan contener esas tablas. Entonces habíamos visto el que veníamos usando, este que arrancamos, el insert into, que nos permite agregar registros. El update nos permite actualizarlos. Y bueno, podríamos también borrar registros, ¿no? Si quieren, haciendo uso del delete. Por ejemplo, borremos el primer registro, ¿no? No sé quién quiere ingresar. Ahí está. ¿Se acuerdan que la sentencia era delete from, ¿no? Temas. Where ID es igual a 1, ¿no? Vamos a borrar el registro cuya ID sea igual a 1. Un momentito que se me apagó el monitor. Ahí va. Vamos a ver si lo borró, ¿no? Lógicamente borró el primero. Después, borrar con drop, ¿no? Drop era directamente para borrar, por ejemplo, temas. Habíamos dicho que esta acción era irreversible. Vamos a ver qué sucede. Bueno, acá seguramente nos va a dar un problema, ¿no? Porque temas tiene una relación, bueno, al parecer no lo dio, ¿no? Porque al tener una relación, en este caso de clave foránea, nos puede pedir que en primer lugar eliminemos esa relación, la relación de la clave foránea, y luego eliminemos la tabla, ¿no? Bien, Rodrigo pregunta para eliminar una columna. Claro, tal cual como Lucas, alter table, ¿no? Si querés, ¿qué tabla nos está quedando? Es nos está quedando artistas nada más, ¿no? Entonces, alter table de nuevo, ¿no? ¿Qué tabla? Vamos a modificar. Caso drop column y borramos la columna nombre. Vamos a ver qué nos arroja, ¿no? Bien, nos quedó únicamente el ID, ¿no? Un vector ID, una columna.
Bueno, chicos, pasamos a asistencia y ahora continuamos con otra base de datos más. Vamos a ver un par de conceptos más. Les habilito el formulario para que puedan poner el presente. Y voy preparando un nuevo archivo mientras ustedes colocan el presente. Entonces, llamémosle TV Escuelas. Vamos a trabajar con escuelas. ¿Alguna pregunta hasta el momento que como que si quieren irla haciendo mientras preparo esto? Les voy pasando también el código. Le hago una consulta. Cuando eliminó ahí una fila, se eliminó por el ID, sí, quedaron los otros ID disponibles. Pero ese ID que se elimina, ¿se puede volver a utilizar si creo insertar un nuevo registro? Creería que sí, ¿no? Porque podrías directamente... Hagámoslo. No borré la base de datos, ¿no? Mm, No, está acá. no, dropeo la... Tendríamos que añadir una nueva columna, ¿no? En primer lugar. Claro, recién eliminó justo la columna nombre, pero no hay problema. Claro, no sé. Bueno, la tabla que vamos a modificar. ¿Qué columna agregamos? Nombre, si quieren de nuevo. Nombre. Y un varchar de 30, si quieren. Fijémonos qué hace, ¿no? Bueno, agregó justamente una columna nombre, donde cada uno de los registros le asignó el objeto null, ¿no? Ahora, Ujú. para poder agregar acá, podríamos hacer un update, ¿no? Update, la tabla que queremos actualizar. En este caso es la artista, ¿no? La única que tenemos, no hay más. Set, nombre, igual a, no sé, Pink Floyd, where, ID era, creo que habíamos eliminado Sí, sí. el uno, ¿no? El 18 había uno, bueno, Sí, lo que buenísimo. pasa es que el ID 1 era de la tabla temas que después la Claro que lo eliminó por borró, completo. tal cual, perfecto. Bueno, y vamos a ver qué hace, ¿no? Y nos los agregó acá. Entonces sí, no habría ningún problema de volver a utilizar el ID, ¿no? Ujú. Únicamente habría que primero, eso sí, agregar la columna y después ir indicándole. eh, si no le indicamos acá el where, nos va a agregar todos los campos con este nombre, ¿no? Sí, sí, porque va a estar seteado sobre esa columna nombre. Claro, tal cual, sobre toda la columna. Bien, Perfecto. gracias. No, de nada. Bueno, chicos, arrancamos. Me pasarían el enlace de vuelta de asistencia que tuve que entrar a ese celular porque estoy con el bebé. Sí, ahí te lo pasamos, María. Déjame encontrarlo primero. Está 23.224. Ahí lo había pasado, Juan. Gracias, Juan. Buenísimo, entonces. Bueno, chicos, vamos a trabajar ahora sobre una nueva base de datos que va a ser una base de datos escuelas que vamos a trabajar con dos tablas. Después, yo les voy a proponer el hecho de esto, trabajarlo con un par de tablas más. Después lo vamos a pensar un poco más. Pero por el momento da para poder trabajar tranquilamente. Por temas didácticos anda así, ¿no? Pero es este de acá. Entonces voy pasando el código para quien lo quiere ir copiando y pegando.
Y ahora lo voy copiando y pegando en la pantalla también. Copio todo esto acá. Bueno, nuevamente, ¿no? Tenemos el primer comando que lo que hace es crear la base de datos. Le indicamos que vamos a usar esa base de datos y vamos a crear dos tablas. Una tabla escuelas y otra tabla alumnos, ¿no? Con cada uno de estos campos. Bueno, acá yo al copiar me hizo falta una parte. Ustedes lo tienen bien en el chat. Acá hay una doble E. Bien, ahí tendría que andar. Y ahí les paso para insertar de una vez los registros. Ahí está, son dos sentencias de insert into. La primera, para insertar valores en escuela o registros en escuela, y la segunda para insertar registros en la tabla alumnos. Entonces hasta acá nosotros tenemos en la escuela, tenemos una primary key que va a ser un ID, un ID para cada escuela. Tenemos 5 columnas, ¿no? Y en el caso de alumnos tenemos también como primary key una ID del alumno. Y tenemos una foreign key, ¿no? Que nos va a permitir relacionar un alumno con una escuela, ¿no? Recuerden que una escuela puede tener muchos alumnos, ¿no? Entonces, o a una escuela le pertenecen varios alumnos. Esta vendría a ser una relación de, viéndolo desde el punto de vista del alumno, ¿no? De uno a muchos. Un alumno, o mejor dicho, viéndolo desde el punto de vista de la escuela, ¿no? Una escuela puede tener varios alumnos. Sí, Lucas. Profe, le quedó cortado la última parte del código que pasó. Eh, Bien ahí, gracias por avisar. Sí, completó el máximo de caracteres. Ahí está completo. Gracias. No, nada. Sí, ahí habían preguntado lo mismo también. Bueno, entonces estamos en eso, ¿no? Definiendo dos tablas. Si ustedes notan, bueno, hagámoslo, ¿no? Hagámoslo y vamos viendo cómo podemos ir pensando las cosas de otra forma. Copio y pego esto de acá. Y acá vendría a ser alumnos. Corremos este código. Creo que estaría todo bien. Y vemos qué pasa. Bien. Entonces tenemos las dos tablas, ¿no? Una tabla de escuelas, donde tenemos estas 5 columnas. Y si ustedes ven, acá podemos empezar a ver un poquito de algunos temas que nos podemos enfrentar, ¿no? Esto como para que lo pensemos. Por el momento vamos a trabajar con esto acá. Por ahí para la próxima clase, el video, les propongo el hecho de trabajar con dos tablas adicionales. Entonces, fíjense acá que provincia se repite, ¿no? En 3 registros. Para el ID 4, para el 5 y para el 1. Entonces ustedes podrían estar pensando, bueno, ¿por qué no crear una tabla de provincias, ¿no? Defino las provincias que tiene el país y le asigno una ID a cada una de ellas. Bien. Entonces acá en lugar de poner directamente Buenos Aires, pondría el ID que le corresponde, ¿no?
les corresponde a la provincia de Buenos Aires. Pero también ustedes estarían pues, pensando de por qué localidad también, ¿no? Crear una tabla de localidad, la cual defina una ID de localidad, un nombre de la localidad y como foreign key tenga la provincia a la cual pertenece esa localidad, ¿no? Entonces estaríamos hablando que en lugar de tener 2 tablas, pasaríamos a tener 4, con la ventaja que nosotros estamos normalizando, ¿no? Problema. Estamos en primer lugar evitando que esta información de acá se repita y que al mismo tiempo puede ser que cuando nosotros la ingresemos, por ejemplo, en lugar de poner Buenos Aires, no sé, pongamos BAS, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, sería esperable que a la hora de ingresar registro nosotros tengamos una lista desplegable en donde podamos seleccionar localidad y provincia, ¿no? De forma unívoca. Eso habiéndolo cargado previamente. Entonces, esta sería otra forma de pensar este problema acá, ¿no? Y bueno, ¿por qué no crear una tabla de localidad, una de provincias? Y en esta tabla de escuelas hacer referencia a ellas mediante una foreign key, ¿no? Esto vendría a ser como una modificación que se podría realizar. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer sobre estas tablas? Vamos a ir llevando a cabo ciertos enunciados. Hay unos enunciados que se los voy a subir también para que por el momento vamos a ir introduciendo conceptos, ¿no? Conceptos que habíamos visto anteriormente, algunos no. Pero bueno, por ejemplo, el primero de ellos es para introducir lo coloco acá, uso de la cláusula like. Entonces, ¿para qué nos permite esta cláusula, no? Fíjense, si nosotros queremos, por ejemplo, el nombre de un alumno, ¿no? Todos los alumnos que empiecen o cuyo nombre empiece con R, ¿no? O puede ser que contengan una R, ¿no? Por acá vemos que, por ejemplo, Ramón, Roberto, empiezan con R, ¿no? Pero también hay otros alumnos que pueden tener una R en el medio, ¿no? Por ejemplo, en el apellido, Pérez. Y acá Remy, ¿no? Paula. Y Pedro también. Entonces, bueno, like nos permite hasta cierto punto mayor flexibilidad, ¿no? A la hora de poder hacer consultas, ¿no? Entonces podemos pensar, por ejemplo, el que empiecen con R, ¿no? O donde al menos hay alguna R, si quieren, para ver qué nos dice, ¿no? Entonces vamos de nuevo con select, asterisco, from, de qué tabla necesitamos obtenerlo. Entonces, el campo que vamos a buscar, ¿no? En este caso habíamos dicho que era el campo nombre. Y en lugar de poner un igual que es estricto, ¿no? Si yo ponía, por ejemplo, where nombre es igual a Juan, me va a buscar que el campo nombre tiene que sí o sí tener Juan, ¿no? Entonces este igual es bastante estricto en ese sentido, ¿no? Por eso es que es igual. Ahora, si nosotros ponemos like, podemos hacer uso de, por ejemplo, decirle, pasame todos los nombres de los alumnos que, por ejemplo, me cumplan con esta forma. No sé si en un momento han escuchado de regular expressions o expresiones regulares. Entonces, vendría a ser una analogía esto de acá, ¿no? Yo le paso un formato el cual me tiene que cumplir para que me devuelva algo, ¿no? Por ejemplo, acá le estoy diciendo, pásame todos los registros
que cumplan, que al menos tenga una R, ¿no? Entonces, el símbolo de porcentaje al inicio y el símbolo porcentaje al final, eso quiere decir que la R, el carácter que estoy buscando o que me interesa es la R, ¿no? Lo que yo le digo acá mediante los porcentajes es que R o la R puede estar antecedido de cualquier tipo de carácter y precedido de cualquier tipo de carácter, ¿no? Entonces, fijémonos qué nos arroja, ¿no? Esta consulta. Bien. Entonces va a arrojar todos aquellos nombres que tengan al menos una R, ¿no? Ustedes ven, todos estos de acá tienen una R, ¿no? Se ve eso, ¿no? Sí, Lucas, creo que, no sé si tenías la mano levantada de la vez pasada o había quedado levantada. Ah, bien, perfecto. Bien, entonces ahora digamos que queremos que únicamente el nombre empiece con R, ¿no? Restringimos un poco más. ¿Cómo le indicamos esto de acá? Sacamos el primer símbolo de porcentaje porque decimos, bueno, ahora tiene que empezar con R y después esta R puede estar precedida de cualquier carácter, no me importa, ¿no? En este caso cambiaría, bueno, hagámoslo así, ¿no? Para ver. Entonces, si ustedes ven, únicamente nos devuelve Ramón, estrictamente empieza su nombre con R, y Roberto, ¿no? Si ustedes ven después los caracteres que le siguen, no importa, la verdad. Fíjense que no es sensible a mayúsculas, ¿no? Nosotros podemos poner acá, por ejemplo, R mayúscula, ahí va, y nos sigue devolviendo la misma consulta, ¿no? Hasta acá esta parte se entiende. Bien. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos que nos devuelva todos aquellos que terminan con Z, ¿no? Nuevamente copio esta parte de acá, pues realmente no me va a modificar nada. Y en este caso, Z es lo que me interesa, ¿no? Y Z puede estar antecedida de cualquier tipo de carácter. Entonces eso se lo especificamos con el porcentaje, ¿no? Entonces en este caso me va a buscar únicamente los nombres, en este caso el cuyo apellido, ¿no? Si es que tienen apellido, tiene que sí o sí finalizar con Z. Creo que había un González dando vuelta por ahí. Ustedes ven Pérez, González, Sánchez y Gómez, ¿no? Bien. Entonces, prácticamente esa sería la novedad en cuanto a like, ¿no? Que me permite esta flexibilidad, ¿no? De poder especificar. Después, bueno, ustedes eh, pueden jugar para ver cómo combinar esto de acá y hacer otro tipo de consultas, ¿no? Bien. Bueno, ahora entramos a un nuevo concepto, que es el concepto de join. Este concepto lo vamos a introducir hoy. O bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Y básicamente, viniendo acá un poco a lo que es la teoría, ¿no? Ustedes también en las aulas virtuales tienen un apunte que hasta con ejemplos, me parece, creo que lo hace con el de audioteca, donde, bueno, como esto para entenderlo un poco más, ¿no? Entonces acá lo que vemos es, esto viene de álgebra de conjuntos, no tiene sentido tampoco que nos metamos a eso, pero básicamente pensemos A y B como dos tablas, ¿no? Entonces la tabla A y la tabla B. Al utilizar la cláusula inner join, lo que yo busco es juntar las dos tablas bajo la condición que la unión de esas dos tablas tiene que coincidir
con los registros en común que tienen, ¿no? Las tablas. Eso se lo especifico a través de esta cláusula, la cláusula OM, ¿no? Hagámoslo con un ejemplo, porque verlo así capaz medio, en teoría, se resulta bastante abstracto, ¿no? Entonces, supónganse que habíamos visto, ¿no? Vamos de nuevo a ver nuestras tablas. Tenemos estas dos tablas de acá, en donde los alumnos, ¿no? Tienen asignado una escuela. Entonces nosotros queremos que nos traiga en la consulta los alumnos junto con la escuela a la que pertenecen, ¿no? Yo voy a querer, por ejemplo, el legajo del alumno, el nombre del alumno y el nombre de la escuela. Entonces, son dos tablas distintas, ¿no? Eso lo podemos ver. Bueno, ¿cuál sería una forma de llevar a cabo esto acá, ¿no? Entonces, vamos despacio con esto, porque a veces es un tema que por ahí, para quien es primer contacto, cuesta un poco asimilarlo, pero no es nada más que práctica, ¿no? Es para que ustedes se pongan directamente. Bueno, entonces vamos a seleccionar, les copio acá si quieren la consigna como para que no nos perdamos. Esto era el 13. Nuevamente eso se los cargo, ¿no? El tema de la consigna por si ustedes quieren después seguir practicando por su cuenta. Pues acá lo que nos está diciendo, mostrar legajo, nombre del alumno. Estos dos primeros campos pertenecen a la tabla alumnos, ¿no? Y la escuela, el nombre de la escuela, de cada uno de los alumnos, ¿no? Entonces, nuestra tabla principal, ¿cuál es? Es nuestra tabla alumnos, ¿no? Porque de alumnos es donde nosotros estamos obteniendo la información principal, la cual después vamos a juntar con la información que tengamos de escuelas. Si ustedes vienen acá, nuevamente a las tablas, se pueden fijar que no toda escuela tiene un alumno asignado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con la escuela número 3, ¿no? La número 3 la tenemos definida, es la escuela Belgrano, está en Córdoba, tiene esta capacidad, ¿no? Acá no hay alumno que le esté asignado a la escuela 3, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos arroja. Entonces, arranquemos con esto. Vendría a ser el comando siempre select, todo, ¿no? From. Y ahora tenemos que especificar las columnas que queremos y como son dos tablas distintas, tenemos que especificar la tabla y tenemos que usar esta sintaxis. Primero vamos a traer alumnos, punto, legajo. Esto vendría a ser una notación bastante relacionada con objetos, ¿no? El objeto alumnos y el atributo legajo, si ustedes lo quieren pensar de esa forma. Luego, alumnos, punto nombre, ¿no? ¿Y qué otra me interesa? ¿Qué otra columna necesito traer? La escuela, ¿no? Escuela. Escuela, punto nombre. Bien. Entonces, ahí estamos definiendo las columnas que nos están interesando, ¿no? Lo que vamos a traer. Fíjense que acá está pasando algo, ¿no? Este select, esta columna tendrían que ir acá, ¿no? Porque yo estoy diciendo, no me traigas todas las columnas, sino tráeme únicamente la del legajo, la de nombre, de la tabla alumnos, y el nombre de la escuela, ¿no?
o la columna nombre de la tabla escuela. Entonces, ahora viene from la tabla principal que la habíamos definido como alumnos. Doy enter. Y acá ponemos inner join, ¿no? Y la tabla a la cual vamos a, o con la cual vamos a agregar, ¿no? Con la cual vamos a unir, quiero decir. Inner join escuelas. Y la condición que tiene que cumplir que alumno.id tiene que ser igual a escuela. Fíjense que acá estoy pifiando, ¿no? Estoy poniendo un nombre que no estaba asignado. Escuelas.id escuela, si no me equivoco, era, claro, era este de acá. Punto y coma y cerramos toda la sentencia. Entonces, nuevamente, ¿no? Lo que acá le estamos diciendo, yo necesito estas tres columnas de acá. Legajo y nombre que pertenecen a la tabla alumnos y nombre que pertenece a la tabla de escuela. Le paso la tabla principal, luego inner joint escuelas, ¿no? Vendría a ser la tabla secundaria, por en este caso darle un nombre así. Bajo la condición de si me va a traer los registros o me va a traer los campos de los registros que cumplan esta condición de acá. ¿Se entiende eso, no? Entonces, ¿qué tendríamos que esperar en la consulta? El resultado de la consulta tendríamos que esperar 3 columnas, legajo, nombre y escuela nombre, y cada uno de los alumnos, ¿no? Bueno, fijémonos qué pasa. ¿Quieren? Vamos a cerrar esto de acá. Corremos. Y bien, acá hay un temita, ¿no? El ID este de acá. Bien. Bueno, vamos de vuelta. Bien. Entonces, ¿qué podría estar pasando acá? Bien, ahí me dicen que está al revés la cláusula está on, ¿no? Perfecto. Entonces esto vendría a ser escuelas, ¿no? Si quieren, démosle vuelta así. Alumnos ID, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, si ustedes como regla mnemotécnica, si quieren acordar, esta tabla secundaria tiene que venir al inicio de la cláusula OM, ¿no? Bien, ¿y ahora qué está pasando? Escuela ID, punto ID, escuela in OClause. Bien, dicen no ID escuela. Bien, perfecto. Pero acá se lo pasamos, ¿no? ¿Por qué no lo habrá tomado? Porque acá cuando definimos la tabla... Ah, no, para esas escuelas, ¿no? Escuelas.id. Claro. Así vendría a ser, ¿no? Bien. ¿Vieron eso, no? Escuelas no tendría el campo ID escuela, tenía el campo ID, ¿no? La que tenía ID escuela era alumnos. Vamos a ver ahora qué arroja. Bueno, arrojó esto. Acá hay un tema, ¿no? ¿Por qué no me está mostrando una tercera columna? Tendría que haberme mostrado legajo, nombre
del alumno y luego nombre de la escuela, ¿no? Bueno, este es un tema que es con Visual Studio Code directamente, ¿no? Fíjense si esto lo hacemos en un gestor de datos online, pónganle, ¿no? Un emulador de eso. Por ejemplo, vamos a utilizar este de acá y voy a copiar el código que tenemos acá, el de creación de tablas, ¿no? Bueno, tendríamos que también crear la base de datos, ¿no? Lo único que quiero que vean es que si esta misma consulta ustedes la realizan en cualquier otro gestor, anda. No se los muestro en MySQL Workbench porque no es mi PC. No logré llegar a tiempo para instalarlo, ¿no? Bien. Entonces, esto, si lo corremos, ¿qué nos estaría faltando? Insertar los registros, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver si anda. Perfecto. Borramos todo esto de acá y hacemos la consulta que habíamos realizado, ¿no? Con el inner join. Bien. Table test alumnos. Bueno, vamos a lo siguiente, copiemos todo y chao, nos vemos. Bien. Bueno, tendría que haber mostrado acá resultados, ¿no? Vamos a ver si lo corremos en el otro, en el que habíamos utilizado anteriormente. Solo que acá recuerden que el create de la base de datos no está definido. Bien. Vamos RAM. Y ahora empezamos con un tema de sintaxis. Sí, Lucas. Lucas. Bueno, en fin. La forma para solucionarlo, quiero ver si había descargado esto de acá. No pasa que va a tardar bastante, creo que va a tardar un tiempo en instalar. Pero en fin, si esto de alguna forma lo logran correr en cualquier otro, podemos usar si quieren, ¿no? A ver si logra funcionar. Bien, tenemos acá cargado, ¿no? Entonces hagamos la consulta que únicamente la del inner join. A ver que no se arroja. No, lo cerré. Bueno, vamos de vuelta. Bien. Perdón, profe, ¿cómo andas? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Se escucha un poco
Teco. Sí, me conecté desde el celu porque no te hablaba por el chat y no me leías. Ah, bueno, mandale nomás. ¿Puede ser porque los dos campos se llamen nombre? Correcto, por ahí viene el bug, ¿no? En cuanto a Visual Studio Code, ¿no? Bueno, fíjense que acá anduvo, ¿no? Eso era lo que les quería mostrar. Acá anduvo la consulta. Estoy haciendo la misma consulta que copié, ¿no? Copié y pegué nada más de acá. Está viendo, ¿no? Claro, tal cual. Si por ejemplo usas un alias, podés, ¿no? Directamente. Pero bueno, ahora vamos con el alias. Pero lo que voy es un tema directamente o netamente de Visual Studio Code, ¿no? Acá me dio el legajo, el nombre, nombre alumno y nombre de la escuela. Acá sí puedo ver, bueno, me está tirando las 3 columnas que le estoy pidiendo, ¿no? Bueno, entonces fijémonos qué pasaría si, como han propuesto, bueno, como Lucas había dicho, podemos hacer uso de un alias. Pablo también lo había verificado. Y probemos, ¿no? Total, no perdemos nada. Entonces, ¿cómo asignamos un alias? Un alias básicamente es darle un nombre más corto al nombre de la tabla, ¿no? Entonces vamos a hacer select y a la tabla A le vamos a llamar A. Qué nombre más ocurrente, ¿no? Coma A punto nombre, coma. A quiere decir la tabla alumno, ¿no? Ese es el alias que le estamos dando. Y a la tabla escuela le llamamos E. E punto nombre, ¿no? Y ahora vendría toda la cláusula que estaríamos anteriormente poniendo, ¿no? Entonces hasta ahora tenemos, por ejemplo, tenemos que decirle de dónde, ¿no? From alumno a, acá le estamos diciendo, ¿no? A la tabla alumno, asignarle el alias a, ¿no? Inner join, y habíamos dicho que lo íbamos a juntar con escuela, y a escuela asignarle el alias e. Om id, en este caso vendría a ser a, ¿no? Punto id escuela sea igual a punto, no, a e, ¿no? No, e punto id escuela, estamos en la tabla e, ¿no? Sea igual a punto id. ¿Se entiende Profesor, esta parte, no? ¿Eh? sí, perdón, sería al revés. E.id igual a A.id escuela. Claro, porque alumnos es el que tiene, ¿no? Tienes razón. Dentro de alumnos es que está, claro, acá está ID de escuela, bien, perfecto. En un momento te confundís, viste, con tantas cosas, entonces escuela tiene un ID y es clave foránea en alumnos, ¿no? Con este nombre, con ID de escuela. Bien, soluciona esto, vamos a ver. ¿Se entiende, no? De nuevo acá. El alias se lo defino acá. Inmediatamente después del nombre de la tabla que voy a utilizar, coloco el alias, ¿no? A utilizar. En este Profe, caso para alumno es A. ahí Lucas comenta, creo que tiene razón. Sería from alumnos, Bien. Escuelas, ¿no? nombre de la tabla. Claro, perfecto. Sí, ahí va a estar bien. Y acá, no, ahí estamos bien. Listo. Buenísimo, entonces, vemos qué pasa, ¿no? Bueno, sigue pasando lo mismo, ¿no? Entonces, el alias no es la solución. Nosotros queremos que nos arroje esta consulta tal y como está acá, ¿no? Porque yo le estoy pidiendo 3 columnas que cumplen la condición que definimos mediante la cláusula on, ¿no? Entonces, fíjense acá. Una forma de hacerlo es asignándole
en este caso, nombres a cada una de estas columnas. A estas 3 columnas de acá le vamos a asignar un nombre, tal cual, como ahí están proponiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, select, en este caso, seguimos con esto de acá, si quieren. Bueno, escribamos a.legajo y en el resultado de la consulta nosotros queremos que el encabezado de esa columna nos muestre un título, ¿no? Entonces, nombre alumno, por ejemplo. Nombre legajo vendría a ser, ¿no? Nombre legajo. Entonces, este as, bueno, nombre legajo no tiene sentido, legajo, número legajo, sino. Ese as directamente lo que nos daría es que no va a tener la columna, el encabezado de la columna o el campo, ¿no? En este caso, pues se va a mostrar bajo legajo. Luego, coma, ¿no? Vendría la siguiente columna, a.nombre. En este caso, as, y ahora sí tiene sentido, ¿no? Nombre alumno. Bien. Y la otra columna, la última columna, ¿no? E.nombre. As. Y acá escuela, con escuela creo que va, ¿no? Se entiende que es el nombre de la escuela al que estamos refiriendo. ¿Y ahora qué vendría? Vendría, bueno, completar el statement, ¿no? From la tabla principal, que habíamos dicho que era alumnos, ¿no? Alumnos, el alias, acá estamos haciendo referencia a ese alias. Inner join, escuelas, el alias, nuevamente estamos usando acá el E, como alias para escuelas. Cuando, en este caso, vendría a ser A y D escuela. Ya estaba cometiendo el primer typo. O un typo de más. Bien. Entonces se entiende acá, ¿no? Ahora, cada una de estas columnas que me va a mostrar el resultado de la consulta, me la va a mostrar con este encabezado. Un encabezado legajo, otro encabezado nombre alumno, otro escuela, y estaría esperando que me arroje un resultado similar a este de acá, ¿no? Solo que acá va a ir directamente legajo con L mayúscula, nombre alumno y escuela. Vamos a ver si con esto anda, ¿no? Bien. Si ustedes ven acá, nos dio, ¿no? En este caso las 3 columnas que nos interesan, que era el legajo, el nombre del alumno y el nombre de la escuela, bajo esta condición, ¿no? Entonces acá lo que me está mostrando son todos los alumnos y la escuela a la que estos pertenecen, ¿no? Entonces básicamente ese vendría a ser el inner join, vendría a ser la unión de los registros en común que tienen 2 tablas. Bueno, esto vendría a ser como introducción a lo que vendría a ser el join. Después vamos a ver que tenemos también un left join, un right join, ¿no? Un full join. Y así ahí, dependiendo del gestor que estén utilizando, pueden ser que utilicen otros tipos de join, ¿no? Pero básicamente yo creo que con el inner, con left y con right se pueden combinar para crear otras cosas, ¿no? Bueno, chicos, hasta acá estaríamos con esto. No sé si fui muy rápido, si más o menos siguieron el ritmo. Bueno, de todos modos, esto queda grabado, ¿no? Lo subo.
Y nuevamente los invito al Discord, ¿no? Para que puedan cualquier cosa evacuarla ahí. Creo que no tengo acá el Discord, pero había pocas personas unidas. Me pareció haber visto Pablo. También después otra compañera más que tendría que abrir el Discord. Pero no sé si los demás. Total, no es obligatorio. No voy a eso. Pero si quieren volcar alguna duda ahí, lo podemos ir viendo también. Algo en particular. No sé si quieren ver algo más, algo para charlar. Bien. Inés dice, sí, se entiende. Bueno, me alegra. Pero también mi pregunta va para aquellos que es primer contacto con esto acá, ¿no? Por ahí hay cosas que les resulta un poco nuevas. Nuevamente insisto, ¿no? Es todo práctica. Si quieren, les puedo colgar en la planilla una guía de ejercicios de Simino. No sé si lo habrán visto, pero bueno, es todo con SQL. Y va de forma progresiva, generando ejercicios así enunciados como para que uno utilice todos los conceptos de SQL, ¿no? Está bueno porque ahí se va planteando varias cosas, ¿no? Fíjense después lo que habíamos charlado, en un momento dividir dos tablas más, ¿no? Una tabla de provincias y otra de localidades. Pues ahora si quisiese hacer este mismo inner joint, ¿es posible hacerlo en más de dos tablas? Bueno, ahí empiezan, ¿no? A decir, bueno, sí, si es posible, ¿cómo lo hago? ¿Cómo vendría a ser la sintaxis? Así que, nada. Bueno, listo. Se lo subo a la planilla. Es decir, se lo subo al Drive, ¿no? Que es al que ustedes tienen acceso. Creo que ahora estamos bajo la carpeta de semana 6. Ahí voy guardando todo. Y de paso les paso un link en la planilla como para que se ubiquen. Pero si no, si entran directamente a la unidad de Drive que tienen asignada para la comisión, en la carpeta de semana 6 están todos los archivos que después cuelgo el link en la planilla, ¿no? Bueno, no sé, algo más para ver. Si no, damos por concluida la clase de hoy. Vuelvo a repetir ahora que no sé si estamos todos, la verdad no me fijé cuántos se habían conectado en un inicio. El jueves no tenemos clase debido al feriado. Yo espero mañana a más tardar o en las primeras horas del jueves subir un video. Vamos a ver lo que es left, right join y un par de cositas más, capaz. Y cualquier cosa de eso lo charlamos directamente el martes, ¿no? Gracias. También para quien lo celebra, felices Pascua. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de largo. Descansen. Buen fin de profe. Gracias igualmente. Gracias. Gracias. Chao, chao, hasta luego. Chao, chao. Bueno, chicos, finalizo la llamada. Que sigan bien. Un abrazo enorme. Hasta luego.